Queridos hermanos y queridos amigos, nos complace compartir con ustedes este extracto del testimonio de Bakajika Muanancuba, un hechicero que fue iniciado por un sacerdote católico y que pasó una buena parte de su vida sirviendo a Satanás, antes de ser rescatado por Jesucristo, el Salvador del mundo. 1. Mis inicios en magia. Nacido el 22 de septiembre de 1959, en una misión católica en Micalayi, en la provincia occidental de Kasai, Zaire, soy el cuarto de una familia de 10 hijos, y me convertí en el hijo mayor después de la muerte de nuestro hermano mayor. 10 años más tarde, en 1969, fui bautizado en la parroquia de San Bruno en Cananga, y con mucho celo se crió en la doctrina católica. Gentil y pacífico, comencé a servir a la misa en la iglesia. Nuestro párroco me inscribió con niños de mi edad en un movimiento llamado Los Cruzados. Este movimiento tenía por objetivos la veneración de la cruz y el sacrificio dedicado hacia la parroquia y la comunidad. Después del Crusaders, pasé al Kiro y a los Scouts, y terminé siendo un celo acólito al servicio de la misa. Todos hablaron de mi carácter pacífico para influir en mí para convertirme en sacerdote. Mi hermano mayor murió cuando yo estaba en quinto grado. Este evento me provocó un fuerte sentimiento de revuelta, porque toda la esperanza que mi familia había depositado en mi hermano se derrumbó. Día a día sentí el deseo de venganza crecer dentro de mí debido a la muerte de mi hermano. Este sentimiento se hizo mucho más fuerte con el paso del tiempo. Sin el conocimiento de mis padres, comencé a consultar a médicos brujos y practicar magia para ganarme la vida y desenmascarar al asesino de mi hermano, pero todos mis esfuerzos no me dieron satisfacción. Por lo tanto, consulté a un adivino y comencé a comunicarme con los muertos mientras me escondía en el baño. Pero esto no me permitió descubrir el objeto de mi búsqueda. Es de esta manera que abrí una puerta al diablo que puso una trampa antes que yo. Caí en eso, porque el diablo había logrado plantar dentro de mí una de sus semillas. Preocupación. Desde el momento en que tuve contacto con este adivino, me involucré en meditaciones profundas. Desde que comencé con el nivel elemental de conversaciones con los espíritus en el inodoro, me embarqué cada vez más en las profundidades de Satanás. Impulsado por un deseo insaciable, me puse en contacto con un joven que vivía cerca de mi casa y se llamaba Ntumba Dukov. Invocó a la sirena del río, Mami Wake. Su poder le permitió lograr grandes maravillas y milagros, y utilizando sus técnicas mágicas pudo producir billetes de banco, relojes de pulsera y todo tipo de joyas que utilizó para protección, amor, negocios y muchos otros asuntos. Aunque examiné todas estas cosas y las toqué con mis manos, mi corazón no se apaciguó. Me sentí obligado a continuar en mi búsqueda hasta que mi sed se calmara. Lo visitaría a altas horas de la noche, y nadie sospechaba de mí. Sin embargo, hubo algunas personas que se dieron cuenta, pero todos en mi vecindario me defendieron por mi carácter reservado. Durante todo el tiempo que llamé a la sirena, mi deseo no fue satisfecho y seguí sintiendo un vacío dentro de mí. Las aguas estancadas devoran a los hombres, dice un proverbio. Nadie podía acusarme de nada, porque todos testificaban a mi favor. Por eso exhorto a mis hermanos y hermanas en el Señor a que siempre juzguen por el espíritu, y no por la apariencia. Primera de Corintios 2, 10-11. Durante todo este tiempo con la sirena, empujé más y más. Consulté a grandes fetichistas de renombre en Cananga, que podían derribar un rayo sobrenaturalmente y realizar varias maravillas. Por ejemplo, me pidieron que me parara en una sartén de arcilla. La cacerola no se rompía bajo mi peso, pero me hizo dar vueltas por la casa. Sin embargo, no sabía quién había matado a mi hermano mayor. Me retiré de todas estas cosas cuando descubrí que no respondían mi pregunta, pero seguí buscando, y esta búsqueda me llevó aún más profundamente a las profundidades de la oscuridad. El mandato del párroco había expirado y otros 2 sacerdotes le sucedieron. Seguí siendo un compañero asiduo, y me entendieron bien. Luego dimos la bienvenida a otro sacerdote. Era de origen italiano y estaba relacionado con un sacerdote católico que tuvimos unos años antes. Además, fue uno de los sobrinos del Papa Pablo VI. Rápidamente quedó fascinado por mi personaje y se interesó en mí. Le gustaba que hablara conmigo sobre los problemas de mi vida, mis planes para el futuro, etc. Era un hombre alto, hospitalario y bueno. Pero detrás de la imponente estatura de este sacerdote estaban escondidos algunos misterios muy profundos. Un domingo, después de la misa, me invitó a su casa desde las 19 horas. Me encantó ser invitado por el sacerdote, e hice todo lo posible para ser puntual. Sabía que nuestra conversación iba a ser sobre las actividades parroquiales, pero las cosas dieron otro giro. Esa noche cenamos juntos. Luego comenzó a hablar en estos términos: de todos los jóvenes de la parroquia, me gustas mucho. Es por eso que te llamé para hablar contigo sobre asuntos importantes que te ayudarán a dar forma a tus objetivos en la vida. Pero me di cuenta de que tu vida estaba en peligro,
y esa es la razón por la que te llamé aquí para advertirte. Tu hermano mayor fue asesinado por 9 miembros de tu familia, todos ellos hechiceros, y ahora te persiguen sin descanso. En consecuencia, quiero protegerte de sus esquemas. Enumeró sus nombres. Yo estaba convencido de sus palabras, porque algunas de estas 9 personas vivían en otras partes del país, y el sacerdote no las conocía. Observé ansiosamente la cara bronceada del sacerdote. Finalmente había alcanzado mi meta. Estaba feliz de descubrir lo que estaba buscando, y al fin conocía a los asesinos de mi hermano. Pero ahora surgió otro problema. Yo estaba en peligro de muerte. ¿Qué podría hacer para protegerme? Esa es la pregunta que le hice al sacerdote. Después de un momento de reflexión, respondió que no era un problema grave, que poseía todos los medios necesarios para salvarme, pero que era una cuestión de discreción. Le juré lealtad y discreción. Esa misma noche, me regaló una pequeña imagen de cartón de 10 por 6 centímetros que representaba a un joven muy bien vestido. Una inscripción debajo decía, Oración al Niño Jesús de Praga. En el reverso se imprimió una oración en 3 secuencias. Debía recitarlo todas las mañanas cuando me levantaba y todas las noches a la hora de dormir, expresando la intención de estar protegido. Esto fue para darme una garantía de protección espiritual y física. Le di al sacerdote una consideración particular. Vi en él a un hombre que hablaba con Dios. Tenía 12 años cuando me presentaron a todos estos misterios, y estaba en 6º grado. Unos días después, el sacerdote me dijo que podía usar esta oración para mis estudios. Para este propósito, tenía que escribir los nombres de todos los estudiantes de mi clase y darles una calificación de mi elección. Luego, recitando la oración en la lista así establecida, pude establecer el orden de calificación del estudiante. Cuando se entregaron los resultados de la prueba, fue como si el maestro estuviera leyendo el documento que había escrito de antemano. Así es como siempre obtuve el nivel de grado de mi elección. Por lo tanto, invito a los padres cristianos a orar mucho por sus hijos que van a la escuela. Quizás son inteligentes, pero no están obteniendo buenas calificaciones. En lugar de reprocharlos, ora por ellos, porque no sabes a qué poder diabólico pueden estar sujetos. Me regocijé mucho en este maravilloso descubrimiento, que el sacerdote llamó la única forma real de magia. Cuando lo escuché pronunciar la palabra magia, deseé saber más porque pensé que fue Dios quien actuó así a nuestro favor. Me dijo simplemente que lo dejara trabajar para que pudiera descubrir el secreto de una vida fácil. Estos son los lazos en los que me encontré enredado. Pensé que era Dios quien dio la única forma verdadera de magia, que fue Él quien reveló los secretos, quien hizo que los humanos tuvieran éxito en todos sus esfuerzos de forma gratuita, porque amaba a los hijos de los hombres. Fui irresistiblemente conducido a la muerte sin darme cuenta. Todo me fue tan fácil, sostenido en todos los sentidos por Dios, incondicionalmente, sin ningún costo o sacrificio, pero fue el ladrón quien me estaba arrastrando lejos del redil. Su emisario fue este sacerdote que mostró toda apariencia de piedad. El ladrón se había apoderado de mí al revelar los nombres de los hechiceros de mi familia. Fue precisamente esto lo que me convenció de que la verdad se encontraba en este sacerdote, este hombre de Dios, como todos pensaban. La destrucción tiene lugar cuando se firma un pacto con el diablo. Este luego estampa su marca en el espíritu y toma el control completo de la naturaleza de un hombre. Es en este momento que uno está condenado a la destrucción en el infierno, en buena conciencia. Mi maestro conocía mi preocupación, la de saber más y más. Entonces me dijo un día que teníamos que pasar del nivel primario a la intermedia. Ese mismo día me dio un gran libro titulado Tratado Metódico de Magia Práctica. Esta era una ventana adicional al mundo oculto místico. Este libro contenía muchas fórmulas y oraciones para resolver todo tipo de problemas de la vida cotidiana, para hipnotizar a las personas, para molestarlos la visión normal de las cosas por parte del hombre y para lograr ciertos pequeños milagros, como transformar arena en azúcar, hojas de papel en papel moneda, trozos de hojas de árbol en hojas de afeitar, hacer huevos y otras cosas diferentes. De vez en cuando le daba navajas a mi padre, quien nunca dejaba de sorprenderse al ver hojas de afeitar totalmente verdes, del color de las hojas de los árboles. Siempre en este dominio, aprendí a invocar diferentes tipos de espíritus que viven en varias estrellas y planetas. Así, la luna está habitada por espíritus cuyo papel es despertar el amor. En Júpiter hay espíritus de división cuyo papel es provocar enfermedades, sembrar odio y discordia, o suministrar espíritus guerreros para defender a su protegido. Los espíritus que viven en el planeta Mercurio tienen la tarea de inducir la lujuria y excitar todo lo que agrada a los ojos de un hombre. Los espíritus del Sol transmiten diferentes enfermedades, especialmente hidropisis, migraña, etc. 2. Como fabriqué billetes del banco. Me entregué a practicar todo esto para demostrar que me había convertido en un hombre por encima de todos los demás.
Esto me dio un tipo de orgullo malicioso que era muy difícil de discernir. Yo producía billetes usando un papel duplicado que cortaba al tamaño de los billetes que quería. Yo luego cubría la pila con un pañuelo blanco, encendía 2 velas rojas y recitaba cierta oración. 5 minutos después, obtendría el dinero. Sin embargo, tuve que gastarlo antes del anochecer, independientemente de la cantidad que había ganado. De lo contrario, me arriesgaba a enfermarme o experimentar un problema mental momentáneo. 3. Como hice mi vida. Como ahora estaba abierto al mundo, tuve que hacer mi vida, según todos los jóvenes de nuestra generación. Pero para mí, hacer mi vida significaba entrar en el libertinaje. Usé otras oraciones para seducir a las chicas. Después de realizar algunas operaciones mágicas, fue suficiente para mí escribir una carta a la chica de mi elección, independientemente de su reticencia anterior, para que ella cediera a mis pedidos. Porque mi carta fue escrita después de una invocación oculta. A veces, también invoqué a uno de los espíritus de la luna para cautivar la mente de una niña. Después de un tiempo, sin siquiera cuidarla, era la chica la que me estaba buscando, debido a que fue manipulada por los espíritus que había invocado sobre ella hasta que cayó en mi poder. 4. ¿Cómo hice que mis problemas desaparecieran? Cuando me enfrentaba a un problema grave, recitaba otra oración para calmar las cosas. Entonces vería que el problema disminuye hasta que desaparezca por completo. Si el problema hubiera sido llevado ante un tribunal, procedí de la misma manera. Al día siguiente, todos los jueces, el público e incluso mis adversarios habían cambiado de opinión a mi favor. 5. ¿Cómo provoqué divisiones y divorcios? Para provocar divisiones y divorcios, utilizamos espíritus que viven en el planeta Júpiter. Cuando estos espíritus eran enviados a un hogar, provocarían discordia y empujarían a uno de los cónyuges a ser extremadamente tercos hasta el punto de divorciarse. Del mismo modo, amigos cercanos se vieron obligados a discutir por nada y a separarse. 6. Cómo me ayudaron en las peleas. Para tener fuerza, invocaría a los espíritus que viven en el sol. En un momento crucial, podría enviar 10.000 espíritus de este tipo para pelear en mi lugar. Todo lo que tenía que hacer era mirar lo que sucedía con los brazos cruzados. Pero para los espectadores, era yo quien estaba luchando. Este es el mismo fenómeno que utilizan ciertas personas para los combates de boxeo, la lucha libre, el karate, etc. 7. La oración de San Carlomagno. Llama la atención ver en este título la mención San. Todo el mundo sabe quién era Carlomagno. Era un emperador, un hombre de guerra, que no sirvió a Dios en nada, pero que hoy se llama San. Todos aquellos a quienes el mundo llama santos son en realidad solo demonios. Según la tradición, esta oración, grabada en una piedra, fue encontrada por este emperador en la tumba de Jesús. Le habría dado la victoria sobre todos sus oponentes. Utilizamos esta oración para luchar contra todas las influencias diabólicas, contra los fetiches, y nos hizo invulnerables. Cuando una mujer sintió los dolores del parto, fuimos a ella y recitamos esta oración 3 veces. Los dolores se calmaron hasta el parto. Para sanar a una persona enferma, colocaríamos el texto a los pies de su cama y él sanaría muy rápidamente. Para averiguar si una persona enferma iba a morir o si se recuperaría, recitamos la oración sosteniendo 2 ramos de flores. Luego nos acercamos a él. Si se reía, era una señal de que iba a morir. Si lloraba, significaba que se recuperaría. Una copia de esta oración fue exhibida en la sala de estar de la casa de mi padre, para proteger a toda la casa y a sus habitantes de cualquier hechizo. Hay un acontecimiento que ha permanecido en la memoria de toda la familia. Un día, un tío paterno usó sus poderes mágicos para hacer que un rayo golpeara nuestra casa, pero no hubo víctimas. Atribuimos nuestra supervivencia a la protección que proviene de esta oración. Usted debe saber que en nuestra etnia algunas personas son capaces de lanzar un relámpago artificial para matar a la gente o destruir su propiedad. 8. Cómo salvé a un amigo. A principios de 1972, tuve un amigo con quien compartí mis penas y alegrías, excepto el secreto de mis poderes ocultos. Un día, los espíritus me dijeron que este amigo ya estaba hechizado, y que su muerte fue detenida. Como lo amaba mucho, tuve compasión por él y les pregunté si había una manera de salvarlo. Todo era posible según ellos, pero era necesario hacerlo vivir la escena de su muerte, antes de que fuera salvado. Me pidieron que saliera con él un sábado por la noche, solo que me fuera a casa un poco tarde. Ese día, en el camino de regreso, tuvimos que cruzar un pequeño valle antes de llegar a casa. Mientras todavía estábamos al otro lado de la colina, vimos en la distancia a las personas que rodeaban un cadáver y llorando. Nos acercamos y vimos que esta multitud estaba en el valle, no en el pueblo. De repente, nos dimos cuenta de que este cuerpo inmóvil era el de mi amigo, que, sin embargo, estaba vivo a mi lado.
Después de haber visto esto, agarró con gran miedo y me besó bajo el efecto de la emoción. Al mismo tiempo, vimos, en un árbol cercano, a un hombre completamente desnudo que subió al árbol con su posterior. Después de un cuidadoso examen, reconocimos en él al líder habitual de nuestra aldea. Vio que le habíamos reconocido, y no nos dejó ir. Trató de matarnos por un demonio que nos esperaba cerca. Estando en perfecta comunicación con mis espíritus, de repente me alertaron del peligro que estábamos corriendo. Les pedí protección inmediata. Entonces vimos a un enano llevando un paquete muy grande en su cabeza. Apenas logramos evitarlo, porque él era el que estaba a cargo de una misión contra nosotros. Su paquete contenía los espíritus de todas las personas que habían sido asesinadas por las brujas de la aldea, y él era su líder supremo. Mi amigo tenía mucho miedo de todas estas cosas que habíamos visto, y no le era posible dormir solo, así que lo traje a casa conmigo. Pasé toda la noche hablando con los espíritus para conocer la etapa final de la liberación de mi amigo. Para hacer esto, tuve que llamar a un primo materno para pedirle que restaurara la carne de mi amigo, porque fue él quien cocinó la carne de las víctimas de la brujería. A la mañana siguiente fue domingo. Antes de ir a misa a las 9 en punto, llamé a este primo para hablar con él, pero se negó enérgicamente a reconocer la verdad. Los espíritus me dijeron que lo dejara ir y lo llamara a las 6 de la tarde para ordenarle que obedeciera. De hecho, a partir de las 18 horas, todos los hechiceros están en perfecto contacto con su mundo espiritual. Después de esta reunión con los demonios, fui a la iglesia para servir a misa. Esa tarde, a las 6 de la tarde, llamé a mi primo nuevamente, esta vez con un tipo diferente de determinación. Comencé de nuevo nuestra conversación matutina, pero mi primo todavía lo negó. Para no perder más tiempo, le ordené a su espíritu de brujería que buscara la olla donde se preparó la carne de mi amigo. Este espíritu se fue mientras mi primo fingía estar dormido. Este espíritu tuvo que robar la olla, porque no se le había permitido hacer desaparecer esta preparación. La asamblea de los hechiceros estaba teniendo lugar junto a una cantera. Cuando el espíritu volvió con la olla, dejó caer unas gotas de salsa a lo largo del camino que conducía a la cantera. Cuando mi primo fingió despertarse de su sueño, vimos frente a nosotros una olla llena de carne. Llamé a los espíritus, que vinieron a devolver la carne, aunque ya preparados, a su dueño, es decir, mi amigo. Luego se llevaron la olla. Unos minutos más tarde, volvieron para decirme que había caído un poco de salsa en el camino y que cualquiera que la pisoteara moriría. Al encontrarme responsable de la muerte de todas las personas inocentes que irían a la cantera, pregunté si se podía hacer algo. Me prometieron quitar toda la salsa a las 9 p.m. A esta hora, hubo una fuerte lluvia. Durante este tiempo, los espíritus trabajaron para eliminar la salsa. Pero también eliminaron toda la tierra contigua que, según ellos, ya estaba envenenada. Su trabajo provocó la formación de barrancos muy profundos, en la medida en que el camino ha permanecido impracticable hasta el día de hoy. Esto explica los problemas que tenemos todos los días en nuestras carreteras. Hoy reparamos, pero 2 semanas después, todavía hay agujeros. Son obras de magos y brujos. A principios de 1973, comenzaron los acontecimientos más profundos y serios que marcaron mi vida como mago, y me llevaron a descubrir el misterioso mundo de la vida póstuma. Un domingo después de la misa, el párroco, mi maestro iniciático, me invitó a su casa a las 7 de la tarde. Me dio la bienvenida y me ofreció comida. Luego me dijo, prometí mostrarte cosas más grandes y asegurar tu vida. ¿Tienes courage? Respondí afirmativamente. Entonces me preguntó si podía acompañarla a alguna parte. Mi respuesta fue sí de nuevo. Con estas palabras, me dijo que íbamos a visitar el cementerio. Me ordenó que no mirara ni a mi lado ni detrás de mí, en el camino de ida y vuelta. Tuve que caminar frente a él hasta la entrada del cementerio donde tuvo que predecirme para entrar. Ponemos sotanas blancas. Unos momentos después, me entregó una botella de perfume llamada Aus Arabia, y la derramamos sobre nuestro cuerpo. Inmediatamente después, me dio una campana y tomó otra para él. Tuvimos que hacerlo sonar a lo largo del camino. Son estas campanas las que se usan durante la misa católica. Antes de salir de su casa, se tomó el tiempo de recitar cierta oración, y nos fuimos. Tenía miedo de que me vieran yendo al cementerio con el sacerdote, porque la calle que conducía a ella estaba muy concurrida, incluso a altas horas de la noche. Pero, para mi gran sorpresa, que hicimos o te conocer a nadie en el camino. En la entrada del cementerio, me detuve y él fue delante de mí. Tenía que ir detrás de él, con órdenes de tocar el timbre a cada paso. Caminamos hasta la mitad del cementerio y allí me pidió que me arrodillara con él. Comenzó a recitar oraciones, mientras invocaba a la primera persona que había sido enterrada en el cementerio. Lo escuché con valentía.
Momentos después, vimos que alguien venía a contestarle y le preguntaba por qué lo habían llamado. El sacerdote respondió que quería contactar con el mundo invisible porque estaba acompañado por un visitante. En este caso, yo. El espíritu le dio su acuerdo. Luego cambió invocaciones y llamó Jeff Bamber. De repente, se produjo un violento terremoto y comenzó a soplar un viento muy fuerte. Ante estos eventos inusuales, me asusté. Cuando lo vio, me tranquilizó. De repente, se escuchó una voz atronadora, seria y autoritaria, pero me resultó difícil localizarla. Esta voz le habló al sacerdote de esta manera: ¿por qué me molestas? Luego respondió que había venido con el joven del que le había hablado. En cuanto a mí, no entendí nada. Luego, Bamber se dirigió a mí por mi nombre. Sin embargo, este nombre no se le había dado desde que estuvimos allí. La voz me dijo: Bakahika, ¿por qué estás aquí? Ignorando la razón de mi presencia en el cementerio, murmuré que había venido a acompañar al sacerdote. Me dijo que esperara y que me iba a decir qué debía hacer. Entonces los oí conversar en un idioma que no entendía. Cuando esta conversación terminó, Bamber me dijo: Bakahika, notamos que tienes muchas dudas. Para probarte que esto es serio, pregúntame qué quieres, y lo cumpliré de inmediato. Mi ardiente deseo era vengar la muerte de mi hermano mayor. Le dije: aquí es donde está enterrado mi hermano mayor, quiero verlo y hablar con él. Me hizo esperar un minuto, luego vi con mis propios ojos a mi hermano mayor, que había estado muerto durante 4 años. Me dijo: ¿por qué me estás buscando? Le dije que quería saber más sobre las circunstancias de su muerte. Él respondió: ya eres un hombre importante, ya que has llegado a este punto, no me corresponde a ti responderte, porque sabrás más. Con estas palabras, desapareció. Entonces Bamber me dijo otra vez: me comprarás 30 botellas de perfume a Arabia y me las traerás. Entonces ya no tendrás que recurrir a la magia práctica, porque ahora las cosas buenas han comenzado para ti. Él prometió revelarme secretos que yo no conocía. Antes de salir del cementerio, el sacerdote me pidió que recogiera arena de alguna tumba. Cuando llegó a casa, entró primero, al revés. También lo seguí hacia atrás. Me pidió que tirara la arena al suelo, para bloquear la entrada a la casa. Adentro, le pregunté por qué no habíamos conocido a nadie de camino al cementerio. Respondió que había despedido a todos los transeúntes con la oración que se dijo justo antes de irnos. Entonces le pregunté para qué era la arena de una tumba. Me dijo que esto era una barrera para evitar que los espíritus del cementerio nos alcanzaran. Tenía mucha curiosidad por saber a quién iba a entregarle el perfume y cómo debía proceder porque no había visto a nadie, pero solo había escuchado la voz. El sacerdote me aseguró que tenía que volver a poner el perfume en la mano de la persona que me había hablado. 9. Algunos nuevos favores ocultos. Corrí a pedirle a mi padre el dinero que cubriría la compra del perfume. Consciente de mi asistencia a la escuela, no dudó en dármelo. 2 días después, estaba en casa del párroco con mi paquete de perfumes. Nos levantamos para ir al cementerio, como la primera vez. A las 20 horas, estuvimos allí. Oró e hizo sus invocaciones, y entonces ocurrió el mismo terremoto. Nuestro interlocutor invisible vino a preguntarnos la razón de nuestra presencia. El sacerdote dijo que yo estaba allí con el perfume solicitado. Me pidió que avanzara y dejara el paquete en tierra. Habiendo hecho eso, vi el paquete desaparecer ante mis ojos. Después de haberme felicitado por este esfuerzo, Bamber me prometió arreglarme un lugar, en mi habitación, que sería una especie de buzón de correo, donde yo recibiría correspondencia establecida para mí. Prometió enviarme un libro de oración que tuve que estudiar de memoria durante 3 meses, así como una cadena mágica y polvo mágico. 10. Una carta del mundo invisible. 2 días más tarde, encontré al pie de mi cama una carta escrita por Bamber, que me proporcionó el número de mi buzón y mi número de teléfono de administración general en la India. Tuve que enviar esta carta al mundo invisible después de haberla visto. Para cualquiera que la leyera tenía que morir. 11. Cómo me comuniqué con el mundo invisible. Las comunicaciones telefónicas fueron proporcionadas por un dispositivo que parecía un walkie-talkie, pero tan pequeño como una caja de fósforos, o por una cadena mágica con una cruz. Cuando uno pone el final de la cruz en la boca, entra en contacto con el mundo invisible. Esta misma cadena podría matar personas, si fueran golpeadas con ella. 2 días más tarde, la gente golpeada así moriría después de una pequeña fiebre. También se podría curar a los enfermos colocando la cadena alrededor de su cuello. 12. Recibo el libro de oraciones. Una semana después, a la medianoche, mientras dormía, escuché como si en un sueño, algo cayera al pie de mi cama. Salté y me di cuenta de que el libro de oraciones prometido estaba allí. Por lo tanto, este lugar era la ubicación de mi casilla postal mágica.
La portada del libro llevaba algunos dibujos muy significativos. Mi nombre estaba impreso en la parte superior de la portada. Debajo se representaba un ataúd cerrado, en el que se colocó un cadáver. Una cruz se levantó sobre el ataúd, en la parte superior de la cual se posó un pájaro. Debajo del ataúd, 14 pequeñas cruces se alinearon horizontalmente. El ataúd y el cadáver significaban que todas mis actividades se centralizarían desde el cementerio. El pájaro posado en la cruz indicaba que era desde el cementerio que íbamos a volar al mundo invisible. El libro contenía una serie de 16 oraciones que necesitaría para mis actividades: ir al cementerio, invocar el mundo invisible, hablar con los muertos, tener éxito en asuntos de amor, producir milagros, ganar dinero, etc. Tuve que memorizar estas oraciones en 3 meses. A la mañana siguiente, a las 6:30 am, fui al sacerdote para dar mi informe. Durante nuestra conversación, me dijo que cada vez que leía una oración de estas oraciones, los habitantes del mundo invisible eran alertados. Le dije que, en este caso, los iba a atormentar constantemente. Me aseguró que el mundo invisible sería no sostenerlo contra mí, porque ellos sabían que yo estaba en el proceso de aprendizaje. Pasaron 3 meses, para mi gran satisfacción, porque había memorizado y dominado cada una de esas oraciones. Llegó el día en que tuve que confirmar todo mi conocimiento en el cementerio. Le dije a mi iniciador que estaba listo. Se decidió que iríamos al cementerio para demostrar a Bambarda que había aprendido bien mis oraciones. Durante la preparación de nuestra visita, el sacerdote me dijo que, esta vez, debía pronunciar las invocaciones. 13. Mi nueva visita al cementerio. Al llegar al cementerio, el sacerdote me dejó hablar. Pronuncié la invocación 12 veces, pero sin resultados. A la 13ª vez, escuché un terremoto y el fuerte viento que soplaba. Entonces nuestro orador terminó respondiéndonos: Bacajica, ¿por qué me molestas? Le respondí que había venido para demostrarle que había dominado bien las oraciones. Luego me pidió que se los recitara todos, desde el primero hasta el último. Cuando terminé, me felicitó, pero me prohibió formalmente mostrar el libro a cualquiera que no fuera uno de nosotros. Porque cualquiera que simplemente mirara el libro tenía que morir. Me autorizó a invocar o visitar el cementerio por voluntad propia y a pedir lo que quisiera, como lo indicaban las oraciones. Luego me dio el aparato del tamaño de una caja de fósforos, para entrar en comunicación directa con ellos, en cualquier momento. Este aparato llegó a mi mano por medios desconocidos para mí. Luego agregó: antes de darte la autorización para usar las oraciones, debes ser bautizado. Por lo tanto, dejé el lugar donde estábamos arrodillados y fui más allá en el cementerio. Allí noté una vieja botella de whisky Johnny Walker llena de agua. Bamberg me ordenó lavar todo mi cuerpo con esta agua. Lo hice y noté que el agua nunca disminuía en la botella. 14. Me ejercito nuevos poderes. Ese día, regresé a casa lleno de alegría ante la perspectiva de ver mi futuro abierto de par en par. Ese mismo día, en mi habitación, intenté pedir dinero, porque era mi primer deseo. Por lo tanto, utilicé una de las oraciones para pedir 5.000 zaires. Esta cantidad llegó a mi casilla postal alrededor de la medianoche. Estaba en la cama cuando el sonido del paquete cayendo en mi habitación me hizo saltar. Miré dentro del paquete. Contenía algunas pilas de billetes de banco. Me apresuré a verificar su contenido. Había efectivamente 5.000 zaires, lo que era una fortuna en ese momento. El mundo se estaba abriendo ante mí. Este dinero se disipó en la bebida y cortejando a las chicas, etc. Cuando se gastó, nuevamente le pedí al mundo invisible más dinero, que me dieron en el acto. Gracias a esto, establecí una posición privilegiada para mí entre mis compañeros y amigos. Todo lo que necesitaba era hacer una pequeña oración para que mis bolsillos se llenaran de billetes de banco. Mi fortuna creció de tal manera que a la edad de 16 años pude comprar mi primer automóvil Ford. Yo estaba en contacto permanente con el mundo invisible, ya sea desde el cementerio, o por oraciones de invocación, o por el teléfono especial que tenía. Mis actividades crecieron en intensidad, y los que me rodeaban estaban asombrados. 15. Como yo estaba protegido. Hasta entonces, ningún peligro especial se había manifestado. El sacerdote me dio consejos alentadores y no dijo nada más, excepto ser muy discreto. Me había convertido en un visitante habitual del cementerio, y ahora podía ir solo, sin más miedo. Podría invocar a cualquier enterrado allí y conversar con ellos sobre cualquier tema de mi elección. Incluso ignoré que ya había adquirido un gran poder, lo que me hizo invulnerable a los hechiceros y la brujería. Esta posición privilegiada había provocado odio dentro de mi círculo familiar. Los que habían causado la muerte de mi hermano me miraron desfavorablemente. Buscaron una manera de llegar a mí para lastimarme, pero en vano. Conspiraron con un gran fetichista cananga,
conocido por su poder para lanzar un rayo sobrenatural, en un intento de destruir mi poder. Él me llamó y yo respondí a su llamada. Cuando entré en su casa, me dio una olla de barro, en la que había preparado su mezcla. Dijo que me amaba y que quería protegerme de todo poder oculto. Me invitó a subir a la olla, que en principio tenía poder para transportarme y moverme, mientras me despojaba de mi poder. Cuando me paré en la olla, se rompió. Se enojó violentamente y me expulsó de su casa. Se llamaba Luquinu, que significa odio en nuestro idioma. Varios hechiceros y brujos me invitaron por turno, solo para ver su poder destruido. Antes de abandonar la casa de mi padre, mi familia y yo fuimos atacados por un rayo enviado por Luquinu para matarnos. Este intento falló porque yo estaba presente en la casa esa noche. 16. El mundo invisible. En 1976, el cura me informó de la expiración de su mandato en el Zaire. Dijo que no quería abandonarme en el camino, en sus propias palabras. Por lo tanto, ahora teníamos que dar un paso gigante para alcanzar el objetivo final. Pensé que había alcanzado el pináculo de mis poderes, y me sorprendió descubrir que todavía tenía cosas que aprender. Hice una cita con él para ir al cementerio a medianoche. 17. Nuestro viaje astral. Al salir de su casa a medianoche, el sacerdote se llevó consigo una pequeña alfombra rectangular. Cuando llegó al cementerio, convocó al primer muerto enterrado allí, y lo invitó a hacer su trabajo, porque íbamos a viajar. Después de otra invocación, me hizo una señal y me pidió que me sentara con él en la alfombra. Inmediatamente nos separamos. Nuestros cuerpos permanecieron en el cementerio, custodiados bajo el cuidado de la primera persona enterrada, y en espíritu fuimos al mundo invisible. Nos encontramos en un mundo muy hermoso que nunca había visto antes, y en una ciudad muy hermosa. Hemos viajado a través de ancho, bien marcados a cabo avenidas y embellecido. Había grandes edificios, con decoraciones muy refinadas. Tomamos la calle del cementerio, y en el número 102 nos encontramos en la sede de la Dirección General de Magia. Fuimos recibidos con pompa. 18. Veo a mis interlocutores. En la puerta del edificio, me sorprendió ver un gran retrato de mi foto que se muestra en la pared de la sala de espera. Queriendo saber más, el sacerdote me dijo que esta foto fue tomada en nuestra primera visita al cementerio. Luego nos introdujeron en una oficina donde estaban de pie los que nos habían hablado en el cementerio. Había 3 personajes llamados respectivamente: Jeff Bamber, encargado de la administración y las relaciones externas; Jefe Madrak, guerrero y juez, que fue invocado en situaciones desafortunadas, y que tenía el poder de molestar, para enfermarlo, para paralizar o matar, dependiendo del caso; y Mademoiselle Marie Jean Bricknet, mujer india a cargo de las finanzas. Los conocí, así como el de los primeros enterrados en el cementerio donde estaba visitando. Era el que era un oficial de aduanas, en cierto modo, para facilitarnos el acceso al mundo invisible. 19. Los que frecuentan el mundo invisible. Después de conocerlos, me presentaron a otros personajes terrenales con relaciones con el mundo invisible, especialmente los del Zaire. Invitado a la gran sala, encontré muchas figuras históricas estudiadas en la escuela, eruditos, inventores, grandes empresarios, políticos y, finalmente, miembros del clero católico, cardenales, sacerdotes, etc. La sesión de hoy tenía la intención de presentarme formalmente al mundo invisible. Vi al Papa Pablo VI hacer su entrada. Era el jefe de las ceremonias. No hace falta decir que él era el representante de todos los vivos que frecuentaban el mundo invisible y tenían el poder supremo. Todavía estaba vivo en ese momento. Dio un largo discurso, después de lo cual fui bautizado maestro del tercer grado, 16º poder. La ceremonia terminó con un vino de honor, que era sangre humana. 20. Ciertos aspectos de este mundo oculto. No había día ni noche en este mundo, pero había una atmósfera ambiental. Después de este primer contacto, el sacerdote, con la autorización de Bamber, me llevó a visitar este mundo con otra persona. Hice un recorrido turístico, a escondidas aquí y allá, en medio de todos estos edificios suntuosos. Nos detuvimos frente a una valla alta, herméticamente cerrada. Alguien vino a abrir y nos pidió que nos quedáramos en el umbral. En el interior, la gente llevaba cargas pesadas. Algunos fueron suspendidos por un pie, boca abajo. Otros estaban siendo torturados, etc. Curioso, pregunté de qué se trataba. Me dijeron que eran personas que se habían suicidado en la tierra y que tenían que soportar el castigo, porque no tenían derecho a quitarse la vida. Más adelante, este individuo me llamó la atención sobre un lugar que tenía la forma de un pozo perdido, tan grande y profundo que no pude determinar su extensión o dimensiones. Me dijo que era el infierno, pero que no estaba abierto, porque aún no había llegado el momento. A medida que se acercaba el momento de regresar a la tierra, volvimos a la casa del Bamber para despedirnos.
Me preguntó si tenía hambre. Naturalmente, me llené del descubrimiento de este nuevo mundo. Me dio una galleta, pequeña y redonda, que saboreé. Una vez comido, esta galleta calma el apetito durante 3 días. 21. Nuestro regreso a la Tierra. Habiendo cumplido todas las formalidades, regresamos a la Tierra. Me sorprendió descubrir que era medianoche cuando llegamos al cementerio. En este mundo invisible, no hay horas como en la Tierra. Me pareció que había pasado unos 30 minutos en este mundo. Pero, de hecho, nos quedamos allí por 3 días. Durante nuestra ausencia, los espíritus, demonios, se pusieron nuestros cuerpos y asistieron a todas nuestras actividades habituales en la Tierra. Teníamos la costumbre de reunirnos en el mundo invisible para cada día festivo católico durante todo el año, y después de la convocatoria para cada sesión extraordinaria. Teníamos que respetar ciertas prohibiciones, entre las cuales, no lavarme desnudo, no ir al cementerio durante un funeral, no darle la mano a alguien por la mañana, etc. Cada mes tenía que sacrificar gallos blancos y palomas. Con la ayuda de mi alfombra mágica, podría viajar por toda la tierra de los vivos sin ningún trámite administrativo, y por lo tanto era capaz de viajar por todo el mundo. Mis padres no entendían las actividades que estaba haciendo. Un día mi padre me acusó de ladrón, pero le dije que ese no era el caso. Le prometí un auto en los próximos días. En estas palabras, pensó que yo era un aventurero, y no creyó lo que le dije. Bamberg me ordenó comprar un terreno y dejar el techo paterno. El sitio elegido fue el distrito del Hospital Cananga, no muy lejos del cementerio de la ciudad, en el lado donde una vez fue el cementerio de los prematuros nacidos. Este lugar era ideal para permitirme ponerme en contacto fácilmente con el mundo invisible o para hacer mis visitas al cementerio sin obstáculos. Esta parcela estaba ubicada en la calle NSL número 35. Al mismo tiempo, le di una suma de dinero a mi hermanito para que también comprara una parcela. Esto se hizo en el distrito Quemá de Cananga. 22. Los ataques de los hechiceros continúan. Como vivíamos en una sociedad tradicional, los ataques de los brujos continuaron. Hicieron todo lo posible para desestabilizarme. Incluso intentaron quitarme la vida si hubiera sido posible, pero en vano. La posición que tenía en relación con ellos era muy preeminente. Incapaces de hacer nada en mi contra, fueron al mundo invisible para acusarme. No fui informado de su esquema. Pero, un día, recibí un mensaje invitándome a ir al mundo invisible a la medianoche. Rápidamente fui a alertar al sacerdote que decidió acompañarme. Era medianoche cuando volvimos al mundo invisible. Allí, me pidieron que esperara a que aparecieran mis acusadores ante el juez Madrak. Me sorprendió, pero el sacerdote, mi fiel compañero, me tranquilizó. Un momento después, vi a 9 personas presentarse, todos miembros de mi familia y con quienes estaba perfectamente familiarizado. Se sentaron no lejos de nosotros. El juez nos pidió que subiéramos al estrado. La primera pregunta era si nos conocíamos. El procedimiento fue el mismo que en la tierra. Luego se les preguntó de qué me acusaban. Dijeron que tenían miedo de que les hiciera daño a largo plazo, dada la posición que tenía en relación con ellos. Así que querían tomar la iniciativa para eliminarme. La audiencia fue levantada después de su condena. A cada uno se le dio una ficha con una fecha correspondiente a la fecha de fallecimiento del titular. Volvieron a la tierra todos juntos. De vuelta en la tierra, noté un cambio de actitud en sus rostros. Para saber más, traté de visitar a uno de ellos, que era un tío paterno. Me empujó como a un perro. Quienes están familiarizados con él hicieron no entiendo, ya que antes estábamos en buenos términos. Esta escena se repitió en todas partes donde fui a visitar a estos notorios hechiceros. Ellos, y yo, sabían muy bien lo que era todo alrededor, mientras que los vecinos se preguntaron qué estaba pasando. La reacción de los hechiceros fue terrible. Me enviaron serpientes mágicas o perros para morderme, pero fallaron miserablemente. Un día, a la 1 de la tarde, estaba descansando en mi habitación. Todavía vivía con mis padres. Escuché un ruido inusual contra la pared divisoria. Apenas tuve tiempo de levantarme de la cama, cuando vi una serpiente negra, que medía 3 metros de largo. Se midió después de ser asesinada, con un diámetro de unos 8 centímetros, preparándose para morderme. Quería escapar, pero la serpiente se lanzó para bloquear mi camino. Invoqué al mundo invisible para distraer a la serpiente. Hecho esto, me fui para alertar a mi hermano pequeño para que pudiera venir a matar a la serpiente. A medida que se acercaba, la serpiente estaba atenta, justo en la entrada de la casa, para atacar a cualquiera que se atreviera a entrar. Mi hermanito primero trató de alcanzarlo arrojándole piedras, pero su onda se rompió. Mientras tanto, la serpiente quería huir, pero yo la impedía con mis conjuros incesantes. De repente, uno de los feligreses, llamado Guagua, llegó como si le hubieran llamado,
su honda en la mano. Se las arregla para matar a esta bestia. Esta maniobra se repitió varias veces. Fue el contraataque de los hechiceros, que intentaban robar mi cadena o de eliminarme, pero fracasaron por completo. Después de las serpientes, trataron de atacarme con un perro, pero este intento fue de nuevo un fracaso. Todos están muertos en este mismo día. 23. El papel de los perros, boas y palomas. En la propiedad de importantes hombres de negocios, uno nota un pequeño corral donde uno siempre puede estar seguro de encontrar un perro. También tuvimos que criar un perro que no fue comprado en un mercado terrenal, sino en el mundo invisible. Una vez en nuestra tierra, ladró a los hechiceros y a los pequeños magos, y les impidió entrar. En ausencia del propietario, registraba cada día cualquier visita, el nombre del visitante y el objeto de la visita. A su regreso, le comunicó toda esta información a través de todos los gestos específicos de los perros que acogen a su amo. Fue en ese momento que este perro hizo su informe para informarle de todo lo que había sucedido durante su ausencia. Para la ocasión, también adquirí un perro en el mundo invisible. También podría, al llegar a la propiedad de alguien, cuestionar un árbol, una gallina o incluso el perro de la persona, para averiguar todo lo que ocurrió allí. La boa y la paloma juegan un papel muy importante en el mundo de los negocios. Si necesitáramos varios millones, compraríamos una paloma. Después de decir una oración a la medianoche, nos liberamos la paloma a un banco específico y que iba a traer el dinero en el plazo de 5 minutos. La paloma era preferible a la boa por su velocidad, pero si necesitábamos miles de millones, esta vez enviamos una boa que, alrededor de las 3 a.m., traería el dinero y lo vomitaría en una habitación especial llamada santuario. En cuanto a la paloma, también sirvió como mensajera entre los brujos o entre ellos y el mundo invisible. 24. Tengo que casarme. En ese momento, tuve que casarme por orden del mundo invisible. En mi casa había un gran armario que contenía millones de zairés. Para no ser atormentada por mi esposa, le di un cajón donde podía sacar todo el dinero que quisiera, sin siquiera preguntarme. Incluso si había vaciado todo por la noche, a la mañana siguiente el cajón todavía estaba lleno. 1 Juan 2, 15-16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y, sin embargo, incluso hay hijos de Dios que están tentados a envidiar a los pecadores que llevan grandes vidas, creyéndose a sí mismos como castigados por Dios. Ahora solo tenemos que regocijarnos en lo que el Señor nos da, porque Él conoce la medida útil de lo que necesitamos todos los días. 25. Consigo un auto nuevo. Después de esto, me dijeron que fuera al concesionario de automóviles en Cananga, antiguamente ubicada frente a la estación central, llamada África Autozaire. Tuve que tomar la entrega del coche que había pedido al mundo invisible algún tiempo antes. Arreglé que mi sobrino se reuniera conmigo. En el día establecido, un martes por la mañana, le recordé a mi padre que era hora de ofrecerle el coche prometido. No aceptó mi oferta, ni mi sobrino, pero aún fuimos a la escena. Cuando llegamos, mi sobrino se sorprendió mucho por la cálida bienvenida que recibimos. Patrón, ya estás aquí. Tu auto está listo, ¿quieres un conductor? Les digo que conduciría yo mismo. Nunca había conducido un auto en mi vida. Me puse al volante, e invoqué al mundo invisible para poder conducir. Luego invité a mi sobrino a bordo, y nos fuimos. En casa, mi padre no podía creerlo. En mi vecindario, todos sabían que era mi padre quien había ordenado este auto, porque era un comerciante muy conocido. En cuanto a mí, yo era un hombre de negocios y un estudiante. 26. El papel de la joyería. Como nos faltaba amor fraternal, hicimos sufrir incluso a los menos afortunados. Para hacer esto, fuimos a las joyerías para copiar algunos de los modelos en exhibición, y ordenaríamos estos mismos modelos en el mundo invisible. Durante la noche, reemplazaríamos los modelos de joyería con los nuestros. Por la mañana, estas joyas del mundo invisible se volverían repentinamente mucho más atractivas que las originales. Cualquiera que compró estas joyas y las llevó a casa se metió en todo tipo de problemas, sin saber el origen. La noche siguiente, me mudé en espíritu para buscar dónde estaba Navío mi joyería. En todas las casas donde se encontraban, emitían una luz similar a la de un giroscopio. Luego entré en estas casas, para observar el modo de vida de sus ocupantes, y les tiré un mal hechizo. Luego hubo enfermedades, accidentes o problemas que siempre causaron gastos de los que nos beneficiamos. Usar joyas es peligroso para los hijos de Dios. La Biblia claramente habla de esto en 1 de Timoteo 2, 9-10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3, 3-4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 27. Mis gafas mágicas llevaba gafas especiales, que jugaron un papel importante en mi vida. Cuando los usaba, pude desenmascarar todo el poder oculto. Si alguien usaba fetiches o talismanes, o practicaba brujería, podría verlo mirándolo a través de estas gafas. Entonces podría destruir todos estos talismanes y fetiches sin que su titular se dé cuenta. Es entonces, cuando intenta invocarlos, que descubrirá que ya no responden. Podría hacer estas cosas, porque tenía un poder mayor que toda magia ordinaria y brujería. La brujería era solo un pequeño poder al que no presté mucha atención porque, para mí, no representaba nada. Mi poder estaba en un nivel donde los pequeños magos no podían alcanzarlo. 28. Mis actividades eclesiásticas. Mientras prosperaba en mis actividades comerciales, mantuve buenas relaciones con el clero católico, así como con todos los feligreses. Aunque era joven, fui elegido sucesivamente presidente de Youth Crossroads en la parroquia de Saint Bruno, presidente del Presidium Junior de la Iglesia de María, entonces cofundador de la Curia Juvenil de la Sagrada Familia, donde desempeñé las funciones de tesorero, secretario y vicepresidente. Cada vez que había una vacante para estos puestos, presentaba mi candidatura y era elegido por la mayoría de los votos, porque ningún obstáculo podía interponerse en mi camino. Mis visitas al mundo invisible se habían vuelto muy frecuentes, hasta el punto en que todos los que estaban bajo mi administración se dieron cuenta, y cautivé su espíritu para evitar que se opusieran a mí. Un día, cuando hice un viaje de fin de año al mundo invisible, Bamberg me informó que había sido elegido para dirigir la parroquia de San Bruno. Me pareció que habría un problema, porque ya había un presidente. Al ver mis pensamientos, Bamberg me dijo que habría problemas dentro del comité directivo de mi parroquia y que, sin que yo lo supiera, los miembros del comité presentarían y apoyarían mi candidatura, votando masivamente por mí, para gran satisfacción de todos. Estos problemas del comité directivo debían ser causados por el mundo invisible en sí mismo, para permitirme graduarme al nivel de manipular espíritus humanos, es decir, llevarlos a creer y practicar lo que yo les ordenara. Cabe señalar aquí que mi presidencia ha permanecido en la memoria de todos, debido a las actividades que inicié y al éxito que logré. Todavía estaba en el mundo invisible cuando la palabra de Bamberg se hizo realidad. Unos días después de mi regreso, descubrí que había sido elegido presidente del comité parroquial. Cabe señalar que se hace lo mismo para nombrar obispos y cardenales, y para elegir al Papa. Todo ya está organizado de antemano en el mundo invisible, y los vivos simplemente afirman la elección. Celebré la misa ordinaria, así como la misa de las circunstancias e incluso las de los muertos. La parroquia experimentó un aumento considerable durante toda mi presidencia. El equipo de fútbol que había organizado era invencible, porque fui yo quien decidió el resultado de los juegos por adelantado e impuso el puntaje que quería. Debido a esto, los jóvenes me llamaron Mlidi Mukulu, que significa Dios. Durante una reunión en el mundo invisible, le pedí a Bamberg que me mostrara a Jesucristo. Cuando pronuncié este nombre, vi a todos arrodillarse, y me quedé perplejo, sin entender lo que estaba pasando. Después de 5 minutos, se levantaron, y Bamberg me prohibieron formalmente mencionar este nombre nuevamente, diciendo que aquí lo llamaron Papá Viejo. Como insistí en verlo, Bamberg me respondió que vivía muy lejos, pero que necesitaba saber que los había colocado en el mundo invisible para servir a los vivos. Varios días después, me llevó a un jardín en el mundo invisible, donde me mostró a un hombre crucificado, cuya sangre aún fluía fresca. Me dijo que este es el hombre que estaba buscando. Lamentablemente, fue una mentira. Más tarde descubrí que este hombre en la cruz es un demonio, con una D mayúscula. Él es el que los católicos representan en sus imágenes e ídolos. 29. El fundador general. En mi deseo de saberlo todo, volví a pedirle a Bamberg que me mostrara al director general que presidía todas las actividades de la dirección general. Se hizo una cita para el miércoles de la semana siguiente. Alrededor de la medianoche, me fui al mundo invisible. De repente nos sorprendió un terremoto muy fuerte y caímos de rodillas. El que se presentó tenía una estatura mucho mayor que Bamberg. Al llegar al lugar donde nos arrodillamos, se paró frente a mí y me preguntó por qué lo estaba buscando. Levanté la cabeza para mirarlo y vi que tenía 3 cabezas. Cada cabeza habló por turno. Le respondí que primero quería conocerlo, y luego le dije que quería ser multimillonario en la tierra.
Él respondió que primero tenía que estar agradecido por lo que ya me había dado, y que a la edad de 30 años me daría las riquezas que pedí. Para terminar, me pidió que le ofreciera en sacrificio una cabra que ya no daba a luz, lo cual hice. En realidad, este director general del mundo invisible tenía un nombre. Era comúnmente conocido como el fundador general Félix. Ciertamente es el fundador, porque el mundo invisible le pertenece completamente. Pero en realidad, él es Satanás, quien se disfraza bajo varias formas diferentes. 30. ¿Quiénes son los hechiceros? Te he descrito anteriormente lo que los hechiceros habían querido hacer en mi vida. Y, durante todas mis actividades, nunca perdí de vista esto. Un día, en 1981, entré al mundo invisible para pedir información que pudiera serme útil sobre los hechiceros, el diablo y Dios. Cuando le pregunté a Bamber, primero me habló de Dios. Me dijo que Dios los había colocado aquí para servir a los vivos, pero que uno no podía entrar en contacto directo con él excepto a través del director general, que vivía un poco más lejos de donde estábamos. Fue este director general quien, ante mi insistencia, me fue presentado por Bamber, un ser que tenía gran autoridad y que tenía 3 cabezas. Era él quien era, según Bamber, el representante de Dios. Pero nadie podía acercarse a este Dios creador, que se llamaba Viejo Papá en el mundo invisible. Una vez que se abrió el expediente de los hechiceros, me mantuvo hablando conmigo toda una noche al respecto. Aquí hay un breve resumen de la información que me dio. 31. La transmisión de poderes malignos. El poseedor de un poder maligno lo transmite en etapas sucesivas. En primer lugar, estudia a la persona a la que quiere transmitirlo, identificando en su familia a las personas a ser inmoladas y sobre la que es necesario lanzar un mal hechizo. Después de preparar así el terreno, le da a la víctima una semilla maligna que, en su corazón, le permitirá nunca revelar secretos, incluso a costa de un sacrificio. Esto también le permite estar en contacto permanente con los otros hechiceros, y volverse obstinado para seguir este camino e ir hasta el final. A medida que esta semilla se desarrolla, el nuevo iniciado comienza a ver el mundo de los hechiceros. Pero solo puede llegar allí cuando recibe sus propios medios de transporte, que pueden ser un bolígrafo, un soporte de pluma, o una caña o la hoja de cualquier árbol. Poco a poco, comienza a familiarizarse con los miembros de su asamblea, así como de la jerarquía del poder. Hasta entonces, él es un novato y no puede realizar ningún acto ni lanzar ningún hechizo malvado a menos que esté completamente iniciado. En las primeras semanas, los nuevos iniciados participan desnudos en las asambleas, mientras que los viejos llevan trajes hechos de hojas de árbol. Para completar su iniciación, el nuevo discípulo debe firmar un pacto con el maestro soberano, Satanás. Pero solo después del pacto se dará cuenta de que está comprometido a servir a Satanás. Como está obligado por este pacto, ya no puede retirarse, bajo la amenaza de ser ejecutado. Pero se le promete recibir riquezas infinitas, así como tener su propio avión privado. El día de la iniciación, se sacrifica una hermosa vaca. Recuerde que a partir de las 6 de la tarde, cada hechicero se pone en contacto con su mundo y sus colegas. A la hora señalada por Satán, el nuevo discípulo debe pasar ante todos sus jefes en la jerarquía, para que él pueda ser bien conocido. Delante de ellos hay una olla grande de carne de vaca gorda. El novicio debe ir allí para ver a los Mets y usarlos. A primera vista, verá que es carne humana. Normalmente, no tendrá el valor de tomarlo, pero a instancias de los mayores, lo usará. Detrás de la olla está Satanás, listo para tomar nota del juramento, pero el novicio aún no lo ve. Mientras come y come delante de todos, se anima por los aplausos de la audiencia. Es entonces cuando firma un pacto de fidelidad y obediencia a cada orden y a cada tarea que se le confiará, y se compromete a guardar estrictamente el secreto de la brujería para sí mismo. Es después de haber comido que se da cuenta de la presencia de Satanás detrás de la olla. Cuando regresa al altar, los ancianos le piden que consolide su pacto prometiendo sacrificar a alguien querido para él, en compensación de lo que acaba de comer. El uno recién iniciado se encuentra obligado a dar el nombre de esta persona y el tiempo necesario para llegar a él. Después de estos compromisos, recibe el avión prometido por los ancianos, y puede viajar a donde quiera a bordo de su propia máquina, y también puede lanzar hechizos malvados. 32. El hechicero puede proceder de varias maneras para matar a una persona: por accidente, por enfermedad, etc. Cuando quiere matar a una víctima, mueve el corazón de esta persona. La víctima luego manifiesta cada signo de muerte, mientras aún está viva. La persona puede escuchar a todos los dolientes a su alrededor, pero no puede moverse ni hacer nada, porque su corazón no está en su lugar. Se da cuenta de que está siendo preparado para el entierro, y es consciente de todo lo que le hacen a su cuerpo hasta que lo colocan en su tumba. A las 6 de la tarde,
los ancianos llaman al que acaba de sacrificar a una persona, con la intención de endurecer su corazón a través de una ceremonia en particular. En ese momento, el hechicero pierde todo deseo de llorar y se regocija con sus colegas por haber podido hacer una nueva víctima. Al mismo tiempo, los hechiceros vienen, de manera oculta, a desenterrar el cuerpo de la víctima para llevarlo al mundo invisible. Allí, esta persona va a juicio, antes de ser transformada en cualquier animal, vaca, cabra, etc., con el fin de prepararlo para comerlo. Cuando los hechiceros se encuentran, en ese día se espera que cada hechicero ordinario proporcione un alma para ser sacrificada, mientras que cada secretario general o su asistente deben sacrificar 5 almas. Además, se espera que cada secretario general sacrifique a 500 personas en el mes de junio de cada año, y 500 personas en el mes de diciembre. Estos números pueden parecer exagerados para algunos, pero son ciertos. Cada accidente que involucra a cientos de personas en todo el mundo es causado por estos grandes hechiceros. Siempre parecen sucios, feos y despreciables, y se paran en una encrucijada y paradas de autobús para provocar a las personas ensuciándolas. Los que se enojan o los insultan son marcados, y el hechicero provoca un accidente del autobús o taxi que estas personas han tomado, para causar su muerte. Por lo tanto, es peligroso insultar o enojarse con un extraño. El hechicero sabe muy bien que cuando uno está enojado, o cuando uno se burla de alguien, uno está en un estado de pecado y separado de Dios. Aprovechó la oportunidad para realizar su trabajo. 33 otras acciones malignas de los hechiceros. En el barrio donde vive un secretario general, la gente no está progresando. Las chicas jóvenes nunca se casan y tienen hijos fuera del matrimonio. O, si algunos se casan, se divorciarán después de tener unos cuantos hijos y se irán a casa. Los jóvenes también, a pesar de sus diplomas, nunca encontrarán trabajo. Los hechiceros les dan cerebros de bebé, y estos niños pasan el día jugando a las cartas, damas, o discutiendo deportes, etc. Los hechiceros también transmiten epidemias encerrando ocultamente los cerebros de sus víctimas en frutas, mangos, aguacates, etc. Incluso pueden vender en los mercados del mundo de la carne humana, en forma de carne de vaca, por ejemplo. Uno encuentra a los clientes haciendo fila por docenas para comprar esa carne, porque todo lo que proviene del mundo invisible es muy atractivo. Pero cuando se trata de preparar tal carne, será insípida y hará espuma durante la cocción. Esto no significa que ya no se puedan comer ciertas frutas o alimentos, pero debemos hacer lo que dice la Biblia. Todo debe tomarse con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, 4-5. Por todo esto, hay una ruta de escape, a saber, Jesucristo. Solo Él puede librarnos de esa servidumbre. 34. Mi encuentro con Lucifer. Ya acostumbrados a estar cerca de espíritus, incluso los más poderosos, nunca dejé de preguntar cuál era su origen y a quién servían. Se me reveló que eran sirvientes de Lucifer. Por eso busqué la oportunidad de conocerlo, pero fue en vano. Después de haberme familiarizado con la organización de hechicería, y siempre en mi deseo de saber más, le pedí a Bambar que hiciera todo lo posible para ponerme en contacto con el diablo. Cuando pronuncié la palabra diablo, Bambar se enojó contra mí y me preguntó por qué lo había llamado así. Continuó diciéndome que todos estábamos a su servicio. Qué gran sorpresa fue para mí. Continuó diciendo que la palabra diablo era un nombre peyorativo utilizado por los habitantes de la tierra, y que debía haber sabido, a partir de ese día, que se llamaba Somodie de dos corazones. Feliz con este aterrador descubrimiento, le pedí a Bambar que me pusiera en contacto con el diablo. Respondió que estaba demasiado ocupado, y que era casi imposible conocerlo. Sin embargo, fue posible tratar de ponerse en contacto con su secretario privado y guardaespaldas, para averiguar si podía hacer algo. Por lo tanto, Bambar me dio una oración para invocar a Nabam, el guardaespaldas de Satanás. Me dijo que Nabam era muy peligroso para los vivos, lo que significaba que tenía que ser muy cuidadoso y asegurarse de que él no me toques cuando se apareció a mí, porque entonces tuve que morir en el acto. La ceremonia de invocación estaba programada para tener lugar a medianoche. Tuve que hacer toda una preparación, cuyos detalles no voy a dar, otras cosas, del agua bendita que se encuentra en las iglesias católicas. Tuve que dibujar con cal en el suelo un círculo para mí, y un círculo para Nabam, y tuve que estar solo en la casa, porque Nabam habría llevado consigo el alma de cualquiera que hubiera estado en la casa en ese momento. Hice que mi esposa y todos los que estaban con nosotros se fueran los fines de semana. Estaban contentos con todo el dinero y los regalos que les di a los padres que estaban visitando. Con el diabólico valor que me animó, intenté actuar. Cumplí con todas las normas de invocación,
y Nabam se me apareció con un viento tumultuoso. Le di a beber agua bendita. Entonces me preguntó, ¿por qué me llamaste? Le contesté que necesitaba conocer a Satanás. Me prohibió formalmente llamarlo así, pero más bien Somodié de 2 corazones. Elogió su poder y ofrecióme algunas joyas, un collar de cadena, un anillo, etcétera. Eso me daría éxito en mis empresas con la condición de que nunca las use en las iglesias donde se reza al Dios creador. Rechacé su oferta, porque la cadena que ya poseía podía ser utilizada sin condiciones restrictivas, e insistí en ver Somodié de 2 corazones. Quería ir rápido para ahorrar tiempo y descubrir otras cosas. Luego me tendió una cita 2 días después, y me dio, por correspondencia, la oración de invocación apropiada. El día de la reunión, a medianoche, invoqué al Maestro Soberano. En la habitación en la que estaba, llamada santuario, escuché un terremoto muy fuerte, acompañado de un fuerte viento, tan violento que pensé que los árboles estaban rotos afuera. De repente vi aparecer un lagarto delante de mí, que, a medida que soplaba el viento, crecía en tamaño en cuestión de segundos. Cuando alcanzó las dimensiones de un cocodrilo, tomó la forma humana, pero todo el cuerpo estaba cubierto con escamas de esmeralda, excepto las manos y la cabeza. Parecía un joven de 30 años. Habló primero para preguntarme por qué lo había llamado. Le contesté que quería ser contado entre los multimillonarios de este mundo y también conocerlo. Fingió rascarse y sacó de una de sus escamas una larga lista de nombres de hombres, separados por una línea roja. Me mostró esta lista, y me sorprendió ver los nombres de todos los miembros de mi familia, los vivos, por un lado, y los muertos por el otro. Me pidió que designara entre las 5 personas vivas a las que tuve que sacrificarle para obtener la riqueza, solicitada en el acto. Me quedé unos segundos confundidos, luego le pedí que me diera tiempo para pensar, diciéndole que lo llamaría para darle mi decisión. Antes de irse, le pedí su dirección. Después de un momento de vacilación, me dijo que vivía bajo el Mar Rojo. En un abrir y cerrar de ojos, se despidió y desapareció. Dudé, porque como estaba haciendo mi negocio, nunca me habían pedido que hiciera un sacrificio humano. A partir de ese día, ya no invoqué a Lucifer de esta manera, pero fui a visitarlo a su casa. Nos instalamos un día y fuimos al Mar Rojo para reunirnos con él. De pie en la orilla, en el lado de Arabia Saudita, pronunciamos la invocación. Una abertura fue hecha por el agua, y entramos. Nos recibieron por Nabam en un edificio extremadamente decorado. Entonces el gran maestro vino a darnos la bienvenida. La primera pregunta que me hizo fue si yo había traído a las 5 personas solicitadas. Me disculpé y él accedió, pero no es su costumbre aceptar una excusa de nadie y para cualquier cosa. Luego me reveló que ya había gobernado este mundo 3 veces, en forma de papas, durante la primera y tercera cruzadas, y durante la guerra de 100 años. Fue Lucifer quien había encarnado en estos papas. También aprendí que el fundador general que había visto con 3 cabezas siempre era él, disfrazado de otra forma. Además, el Jesús representado en la cruz por la Gran Babilonia no es otro que el propio Lucifer, maestro de la Trinidad diabólica, que tiene el emblema de 3 cabezas. Me dijo que estaba haciendo todo lo posible para acercarme a él, porque me amaba mucho. Él me permitió asistir a sus reuniones, y para ayudar a otros en sus misiones horripilantes. Matar miles de personas, causando accidentes, destruyendo las iglesias donde había el comienzo de un avivamiento, enviando espíritus malignos para desanimar a los fieles o dándoles debilidad espiritual, o enviando espíritus de inmoralidad, un arma eficiente para aniquilar todo verdadero poder espiritual. ¿Cuántos saqueos y masacres hemos logrado nosotros? ¿Cuántos grupos e iglesias cristianas se dispersaron? Estaba corriendo locamente hacia el abismo. Yo entonces supe que mi destino final era el infierno, pero Lucifer nos dijeron que teníamos que acostumbrarnos a ella. Lucifer vendría a visitarme a mi casa durante el día, a plena vista, pero nadie se dio cuenta de que él era el príncipe de este mundo. La gente creía que él era uno de mis compañeros comerciantes de diamantes. Salíamos juntos para cortejar a las mujeres, y el destino que les esperaba era la muerte, después de mucho sufrimiento y maldiciones en su vida. Muchas prostitutas, hombres o mujeres, han tenido relaciones sexuales con un espíritu maligno o con un gran mago que, por fuera, parecía gente decente. Lucifer está decidido a hacer pecar a muchas personas para separarlas del rostro de Dios y ampliar sus propias filas. Es por eso que hay más personas poseídas hoy en día en comparación con tiempos anteriores, porque Lucifer desató todo su poder para seducir al mundo al máximo, utilizando en particular el sabor del lujo, la búsqueda de ropa hermosa y la gloria. A través de todos sus camuflajes, Lucifer también seduce a la gente por superstición y el arte de interpretar signos. También está en el origen de los ídolos, estatuas, medallas, imágenes piadosas.
amuletos, cuerdas, anillos, telas rojas que deben usarse en las caderas. En algunas iglesias diabólicas que sin embargo blandían la Biblia. Algunas iglesias utilizan símbolos, como el signo S, que se supone que representa la palabra salvación. Otros lo hacen de una manera un poco más complicada, entrelazando la S en una cruz o usando el signo de la esvástica. Otros se dan la mano en forma de cruces, otros necesariamente usan ropa blanca, etc. Otros eligen días para hacer o no hacer ciertas cosas, no viajar, casarse, sembrar, lavarse, cortarse el pelo o las uñas, etc. Encontrarás en estas iglesias del diablo a miles de seguidores dispuestos a sacrificarlo todo para defender los intereses de su comunidad. Adivinación, la astrología, el yoga, la Rosa Cruz, el Maigari, el psicoanálisis, la telepatía, tienen una relación directa con la magia. Para lograr cosas sobrenaturales y milagros, y debido a la ambición y la codicia de los hombres, el diablo está ahora detrás de la investigación y la ciencia. También hay toda una literatura inspirada por Satanás, cuya simple lectura conduce a la posesión demoníaca. Podemos citar los siguientes títulos: los 5 libros de Juan, Teología Racional, el libro de la sabiduría, las fuerzas mágicas en nosotros, cartas desde el cielo, etc. 35 Roma, Babilonia la Grande. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 1, 6, 18. A la luz de este capítulo, la prostituta, la Gran Babilonia, es una ciudad que ejerce su control y poder sobre los reyes de la tierra, sentados en las grandes aguas. ¿Qué ciudad es? ¿Washington? No, porque a pesar de su poder, no domina sobre todos los países del mundo. Tampoco es Moscú, pero es una ciudad que, aunque pequeña en tamaño, extiende su dominio sobre todos los pueblos. Esta ciudad es Roma, o más exactamente, el Vaticano. Cualquiera sea el pueblo o la nación, el Vaticano ha hundido sus raíces en él. Todos estos pueblos y naciones son las muchas aguas. Verso 1, en las que se sienta la prostituta. Verso 18. Esta prostituta está vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de los trajes del clero católico. El Vaticano contiene la mayor reserva de piedras preciosas del mundo. La Iglesia romana es la única institución religiosa en el mundo que ha introducido un culto con copas. Verso 4. Esto representa las impurezas de su prostitución. De hecho, la Iglesia romana profanó la palabra de Dios añadiendo lo que no formaba parte de ella: incienso, velas, rosarios, ídolos, agua bendita, cenizas, adoración a los muertos. Apocalipsis 22:18, y eliminando lo que es beneficioso. Primera de Corintios 12, 4-11, Efesios 4:11. Además, los dignatarios católicos se cubren la cabeza durante la oración, lo que es contrario a 1 de Corintios 11:4. La adoración de los muertos está prohibida por Dios. Practicándolo uno cae directamente en la rebelión. Las misas de Requiem no pueden salvar a un alma. Marcos 12:27, Salmos 49, 7-9. Ya es hora de salir de ella y correr en busca de la salvación. Segunda de Corintios 6, 17-18. 36. El papel de los santos católicos. Todos los nombres de los santos del repertorio católico, por el cual Roma seduce al mundo entero, no son santos en el verdadero sentido de la palabra. Son personas muertas cuyos orígenes y vidas son a menudo dudosos, y son venerados por los católicos. La mayoría de ellos eran magos o rosicrucianos que sirvieron al diablo en su vida. Recuperamos el cadáver de estos santos después de su muerte, por medios ocultos. Estos cadáveres son momificados, al igual que los de los papas, para ser guardados en las bodegas de la Basílica de San Pedro de Roma. Cuando se abre una nueva parroquia en algún lugar, todos estos espíritus se reúnen en el mundo invisible y dibujan lotes para averiguar qué santo se le asignará. Según el nombre elegido,
Lucifer ordena entonces al Papa tomar parte del cadáver de este santo. Prepararemos esta pieza encerrándola en una piedra blanquecina, que será depositada en el altar de la nueva iglesia. De ahora en adelante, es ese demonio en particular quien patrocinará todas las actividades de la parroquia donde ha sido asignado. No ignoramos que la misión de un demonio es dañar al hombre. Se esforzará por infundir doctrina falsa en los adeptos de esta religión e incitarlos a multiplicar siempre el pecado sobre el pecado. Esta piedra de color blanco normalmente aparece debajo de las cortinas que cubren el altar. Antes de celebrar la misa, cada sacerdote debe besar esta piedra. El propósito de este beso es llevar al público a creer, sin cuestionar, todo lo que él les dirá, por medio de los poderes mágicos invertidos dentro de la piedra. Esta misma piedra se usa para comunicar los deseos del sacerdote al patrón de la parroquia, es decir, la persona muerta cuya parte del cuerpo está encerrada dentro de la piedra. Es este espíritu el que hace que los espíritus de los feligreses se sometan a la voluntad del mundo invisible. Dios no nos autoriza a comunicarnos con los muertos ni a adorarlos. Cuando las personas son conducidas a este acto idólatra, constantemente profanan el nombre del Salvador. Aquí está la verdad bíblica con respecto a este asunto. No es Dios de muertos, más Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Marcos 12:27. Dios hace o te necesitan los muertos para transmitir su mensaje a hombre. Esto se confirma en Lucas 16, 27 a 31, cuando el hombre rico le pide a Lázaro fallecido que regrese para advertir a sus hermanos. La respuesta de Abraham es firme. Dios no necesita a los muertos para hablar con los vivos. Cabe señalar que a lo largo de mi misión eclesiástica al frente de la parroquia de Saint Bruno, descubrí que la misa no es más que un acto mágico. Digo esto como miembro practicante. 37. La sucesión del Papa Pablo VI y la corrección de la Biblia. En 1978, asistimos a una gran asamblea en el mundo invisible para elegir un sucesor del Papa Pablo VI. Esto se hizo, y votamos por Juan Pablo I. Durante su entronización, recibió la misión de modificar la Biblia eliminando los siguientes pasajes. Primera de Corintios 6, 6-16, Segunda de Corintios 6, 14-17 y el libro completo de Apocalipsis. Además, debía trabajar para formar la unidad con todos los paganos, misioneros y pastores, y con cristianos de todos los credos, para luchar mejor contra aquel al que llamaron el Grande. Es este movimiento de unidad el que también se llama ecumenismo. El Papa Juan Pablo I no acepta fácilmente la corrección de la Biblia. Es por eso que Lucifer lo juzgó incompetente y lo eliminó. El mundo tenía muchos pretextos para justificar su muerte. Su sucesor, Juan Pablo II, habiendo aceptado la misión, fue entronizado e investido de grandes poderes. 38. Recibo una promoción. Como recompensa por todas las tristes hazañas que había realizado, me habían concedido construir una ciudad entera para mí, llamada la Ciudad del Paraíso, en la que tenía que vivir y llevar a cabo todas mis actividades. En particular, esta ciudad tenía que incluir una fábrica textil, un supermercado, etc. Pasaron los años y oculté mis actividades ocultas bajo el comercio de diamantes. Entonces, el mundo invisible me comunicó la fecha que había sido elegida para mi muerte física, que tendría lugar en el año 2043, durante el mes de noviembre, el día y la hora aún por determinar. 39. Me mudo a la capital. En 1983, con el permiso de Bamber, decidí dejar la ciudad de Kananga y establecerme permanentemente en la capital, Kinshasa. Esto me fue concedido el 6 de noviembre de 1983, y me despedí de mis padres y de mis hermanos. La misma noche, tomé mi alfombra mágica y mi equipaje, y a través del cementerio, fui a Kinshasa. Llegué a través del viejo cementerio de Vinzadelbeau. Después de una estancia en el Hotel Okapi, me alojé en Delbeau durante 16 meses, antes de hacer contacto con hermanos y conocidos. En el cumplimiento de mi doble misión eclesiástica y mágica, participé en el jubileo del arzobispo de Kinshasa el 22 de septiembre de 1984. Me filmaron a su lado en la inauguración del Hospital St. Joseph en Limit, con gafas blancas de borde negro, pantalón negro y una chaqueta beige. Mis actividades ocultas se intensificaron, pero no tenía descanso ni paz de corazón. Como todos los demás, yo temía recibir una misión imposible, cuyo fracaso siempre fue castigado con la pena de muerte. 40. Mi visita bajo tierra. Todos los condenados a muerte fueron llevados a la clandestinidad para ser exterminados. Fue entonces cuando tuve el deseo de dar un paseo, con el permiso de las autoridades supremas. Para ello, tuve que conocer a la reina de la costa, que me iba a dar acceso a este mundo subterráneo. Así que fui a Pointe-Noire, en la República Popular del Congo, para encontrarme con la reina de la costa, en el borde del Océano Atlántico. Fue allí donde entramos en el océano,
visitando sus oficinas y sirvientes. Hay que decir que la reina de la costa viene en forma física en nuestras ciudades para seducir a los mujeriegos y secuestrarlos. Aquellos que tengan sexo con ella serán poseídos y serán maldecidos por el resto de sus vidas. La seductora moda que usan hoy en día las jóvenes todavía proviene de la reina de la costa. Debajo de la tierra, descubrí muchas más cosas. Había fábricas donde la gente estaba ocupada creando modelos de hermosos autos o electrodomésticos de lujo. Cuando los modelos estén listos, los traen a la tierra para construirlos. Hubo también una fábrica de electrónica, donde se hicieron las televisiones, radios y muchos otros electrodomésticos. Vi grandes salas de investigación y estudio donde grandes científicos, como Einstein, Arquímedes y otros, desarrollaron sus inventos y fórmulas. También visité un complejo de 3 habitaciones, el cuarto oscuro, donde las víctimas son ejecutadas. La cuarto intermedio, en que la víctima se pone en una prensa para extraer agua de su cuerpo. El agua recogida de esta manera pasa a través de Lucifer y es transportada al Papa. Esto es lo que se llama agua bendecida por el Papa. El cuerpo de la víctima luego se transfiere a la sala de secado, donde se quema. Las cenizas se añadirán a las de las palmas, y se utilizarán para cubrir la frente de los fieles el miércoles de ceniza. Me mantuve bajo tierra durante 2 semanas, para familiarizarme con este ambiente, y luego regresé a la tierra. Nunca dejé la compañía de Lucifer. Salíamos juntos, en gran Mercedes, que eran no coches realmente normales. Frecuentaríamos todos los lugares de clase alta de Kinshasa, como Kimpanza, Vis a Vis, el Hotel Intercontinental, etc. Allí, seduciríamos a las mujeres, que iban a morir unos meses después. Recuerdo, entre muchos otros, cierto Basosila, que fue a morir a Kikwit unos meses más tarde. En la entrada de los bares, Lucifer coloca diosas desnudas para hechizar a los que vienen a beber. 41. La unificación de las iglesias y el poder político mundial. El 25 de mayo de 1985, el Papa Juan Pablo II envió una invitación a todas las personas importantes del mundo, incluidos los que se llaman evangélicos pero que trabajan solo por sus propios intereses. El lugar elegido para esta reunión fue Nairobi, Kenia, y 800.000 personas se reunieron en esta ocasión de la visita del Papa. El trabajo a realizar tuvo que ver con la unificación de las iglesias y la unificación del mundo político bajo la autoridad del Papa. Durante una de las reuniones, presidida personalmente por el Papa, el 1 de junio de 1985, se decidió eliminar de la Biblia las partes de las escrituras mencionadas anteriormente. Poco después, incluso se decidió imprimir una nueva Biblia que no incluiría estas porciones y que se llamaría Jerusalén. El Papa, ayudado por los poderes de este mundo, fortalecerá su trono para ser adorado como Dios, y el falso profeta de la falsa paz hará todo lo posible para convencer al mundo entero de apoyar al Papa. Primera de Tesalonicenses 5:3. Este falso profeta no es nadie más que el autor de la perestroika, S.R. Mikhail Gorbachev, a quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1990. El Papa está persuadiendo a todos los jefes de Estado de todo el mundo para que adopten un curso de acción en línea con sus planes. Es gracias a su riqueza que el Vaticano logrará imponer su voluntad a todos los pobres y a todos los países, cuyas economías están en problemas. 42. La aplicación de la marca de la bestia se realizará de 2 maneras. La primera marca será espiritual, a través de la corrupción total de la moral y el abandono del camino de la verdad. Esto corresponde a 18 calificadores que se pueden reagrupar en 3 series de 6, formando el número 666, y que se enumeran en 2 de Timoteo 3, 2-4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 6, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 6, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 6. La otra marca será física, ya sea por un sello, ya sea por una marca usada en el cuerpo, en la frente o en la mano, y que permitirá identificar a los que pertenecen a la bestia. Si un hijo de Dios se encuentra en uno de estos calificadores mencionados anteriormente, debe arrepentirse y orar con todo su corazón para que Dios lo libere, porque esta marca espiritual traerá sobre la marca física, de la cual uno no podrá escapar, ya que la marca espiritual ya está presente. Los pobres en espíritu son los únicos poseedores del Espíritu Santo, sin nada más. Mateo 5:3. 43. Mi conversión. 43.1. Mis actividades disminuyen. Hacia finales de 1984, descubrí que cuando pedí una cierta cantidad de dinero, el mundo invisible me envió solo una 10ª parte de mi petición.
Esta situación me molestó porque no entendía la causa. Así que decidí volver a Kananga para comprobar en el acto lo que estaba pasando. Pero no tuve la oportunidad. En primer lugar, la alfombra en la que viajaba me fue quitada y tenía poco dinero a mi disposición. Entonces el teléfono desapareció y yo solo tenía oraciones y mi cadena como medio de comunicación. 43.2 Un nuevo destino. A principios de agosto de 1985, visité a un primo en el área de Nava, en el número 20 de la calle Kingulu. Su esposa me pidió que la acompañara a una reunión de oración. Puse la cruz de mi cadena en mi boca para pedir el consentimiento de Bamber. No me deja ir. Así que inventé una razón y escapé fingiendo tener prisa. Pero le prometí que iría con ella la próxima vez. Una semana después volví a pasar, y mi cuñada me volvió a invitar. Una vez más decliné la invitación, después de consultar a Bamber. Pasando por allí una vez más, ella insistió nuevamente. Ese día, Bamber no me respondió después de consultar. Así que decidí ir con ella. Eran las 16:30 horas cuando llegamos juntos al número 42 de la calle Kaciama, todavía en Nava. Cuando entramos en el complejo, encontramos a algunos jóvenes calentando los tambores y hombres y mujeres esperando que comenzara la reunión, mientras leían sus Biblias en silencio. Lamentando encontrarme en un ambiente así, le reproché a la esposa de mi primo que me hubiera ridiculizado llevándome en medio de laicos. Permanecí cerca de la entrada del complejo y comencé a explorar espiritualmente el entorno en el que me encontraba. Pero no pude ponerme en contacto con el mundo invisible para saber dónde estaba. A las 5 p.m., todo comenzó: himnos, intercesiones. Siempre insistí en tratar de averiguar exactamente lo que estaba pasando, pero en vano. Mientras ellos estaban intercediendo, yo extendí mi mano astral, la mano de mi cuerpo espiritual, para bloquear sus oraciones. Entonces sentí un poderoso fuego quemándome. Todos mis intentos fallaron. Cuando las intercesiones habían terminado, un hermano comenzó a profetizar, y yo fui directamente atacado. Esta profecía decía: nuestro hermano que está en la puerta es muy amado por el Señor. Quiere ponerlo a su servicio, pero le está pidiendo que haga una cosa: que se vuelva a él y renuncie a todo de sus prácticas mágicas. Perderá todos los bienes que adquirió en magia, pero el Señor caminará con él. Me dijo que yo llevaba un maletín con agujeros, lo que explicaba que iba a perder todo lo que había adquirido a través de la magia. Que no fue mi sorpresa cuando escuché a este chico detallar toda mi vida, cuando mis propios hermanos y hermanas aquí en Kinshasa no sabían quién yo era realmente. Estaba convencido de la realidad de esta profecía, pero en mí mismo dudé de su ortodoxia. Me enojé con este hermano, y esperé a que la noche llegara y tamizara a través de él. Después de la reunión, un siervo de Dios vino a mí para exhortarme, pero, por medio de mis caminos ocultos, yo sabía que él no estaba bien ante Dios. Así que hice una oración para distraerlo, y no me dijo nada especial. Es por eso que los siervos de Dios deben ser santos y estar preparados cada día. Desde ese día, toda mi ropa desapareció, porque todos venían del mundo invisible. Era el mismo para todos los de mis sotanas. Las 3 maletas llenas de dinero que yo estaba usando también desaparecieron. Uno por uno, mis coches se averiaron. ¡Qué preocupaciones! A partir de ahora, no tuve contacto con el mundo invisible, a pesar del hecho de que todavía tenía la cadena mágica, el polvo mágico y el libro de oración. 43.3 Jesús me llama a él. Un día, a las 16 horas, estaba solo, empleado para trazar el organigrama de la empresa que quería crear con la ayuda del mundo invisible, sin saber que las cosas habían dado otro giro. Oí una voz llamándome, pero no pude localizarla. Pensé que era un sueño o un malentendido, y continué mi trabajo. Un poco más tarde, cerca de las 2 de la mañana, oí una voz que me llamaba. Me asusté, pensando que era Bamber, y fui al baño a hablar con él, pero no había nadie allí. Esto sucedió 2 veces seguidas, y decidí no responder a su llamada. Esa misma voz se oyó 30 minutos después. Escuché atentamente. No era la voz del Bamber. La voz era melodiosa y compasiva. Me pidió que renunciara a lo que me quedaba. Le pregunté quién era, y me respondió: yo soy vuestro Señor Jesucristo, soy yo Jesús quien te llama. Fue una locura para mí, hablar con Jesucristo. ¿Por dónde puedo empezar? Pero era una realidad innegable. Era una realidad aún más profunda que la del mundo oculto que conocía. Nunca había escuchado que Jesús habló a los humanos desde que ascendió al cielo. Yo estaba atormentado esa noche, tratando de entender, pero sin éxito. Invoqué Bamber, pero ya no podía hacer contacto con él. Sentí cierta angustia, pero se disipó sin que yo supiera cómo. Cuando conocí a mi hermana, Terese, me dio la dirección de la iglesia en Bandal, en el 39 de la calle Quincola. Vine a revisar la información, y encontré gente en medio de la oración,
pero me fui a casa. Al día siguiente fui allí, y la palabra de Dios que fue predicada ese día me conmovió. Esta predicación del hermano Bella Betú describió cómo el profeta Elías el profeta había arreglado la pira y había convocado al Eterno para consumir la ofrenda. Primera de Reyes 18, 30-40. Perseveré en la oración, y en octubre de 1985, recibí una carta de mi hermano pequeño de Cananga, diciéndome que mi parcela de tierra en el distrito del hospital había sido confiscada por un posible comprador, y me invitaba a regresar a Cananga para encontrar la solución al problema. Entendí que esta era siempre la primera profecía que se cumplió. Entonces fueron mis gafas mágicas que desaparecieron. Estaban en la casa del hermano Badibanga ese día. Cuando vino a decirme que había perdido mis anteojos, no le dije nada, sabiendo por supuesto lo que había pasado. Ese mismo año, durante el servicio del arrepentimiento celebrado en Bandal, consideré inútil guardar los objetos restantes, y sinceramente fui a dar a un hermano mi cadena y mi libro de oración. Y ese fue mi descanso con la magia. Unos meses más tarde, mi padre me escribió para decirme que mi esposa había abandonado la casa conyugal, dejando a los niños solos. 43.4 Un año de combate por mi liberación. Estaba completamente desnudo, para comenzar mi vida desde cero. No fue fácil de soportar, pero la mano de Dios estaba constantemente sobre mí para evitar lo peor. Me siguió un grupo de oración en el área de Bandalumba donde recibí mi liberación completa. Duró un año. Cuando un satanista deja a su maestro, este último hace todo lo posible para ralentizar sus actividades, despedirlo de su trabajo y enviarle hechizos o enfermedades malignas a través de sus demonios. Estos últimos también le sugieren que abandone al Señor, quien, según ellos, es la causa de todas sus desgracias. Pasé por todas estas pruebas. Pasé días sin nada que poner en mi boca, y cualquiera que pudiera ayudarme cerró la puerta. Ni siquiera tenía zapatos o pantalones adecuados. El diablo quería dejarme languidecer en la miseria. Mientras tanto, mi inteligencia fue colonizada por los demonios, que me recordaron mi felicidad pasada, y me sugirieron que regresara a su campamento. Tuve que pedir la ayuda de los hermanos, que se sacrificaron por mí en la oración para luchar contra esta opresión. Durante este periodo de gran persecución, el diablo y sus acólitos estaban decididos a matarme, temiendo la revelación de todos sus secretos. Miles de demonios incluso físicamente me atacaron y me amenazaron con la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que me mantuvo en sus manos, la sonrisa comenzó a volver a mis labios, aunque no tenía recursos financieros. Desde ese día, contemplo la gloria de Dios en mi vida, porque Él ha declarado que nunca me dejará ni me abandonará. Hebreos 13:5. Le doy gracias a Dios por el amor que me ha mostrado al sacarme del pozo de perdición donde estaba envuelto. Con todo mi corazón, envío una invitación, suplicando, a todos los que todavía están en el sistema católico romano y sus grupos asociados, así como a todos los hechiceros, satanistas y magos, rogándoles que salgan, porque ahí no hay vida en estas cosas, y el Señor les dará la bienvenida. Que la gracia esté con todos ustedes que tienen a Jesucristo por Maestro,